¿Alguna vez te has preguntado qué idioma habla Dios? Esta es una pregunta que surge muy a menudo en la mente de muchas personas. Y déjame decirte que aunque no sabemos si Dios tiene un idioma que no conozcamos nosotros, que no sea conocido por los seres humanos, no sabemos. Hay muchas personas que han intentado responder esta pregunta de diferentes maneras. Algunos dicen que Dios sí tiene un idioma angelical que no conocemos, otros dicen que no. Es algo que en mi opinión personal creo que no conocemos de una manera clara, eh, pero lo que sí sabemos es que Dios ha decidido comunicarse con los seres humanos a través de los idiomas. El idioma es una herramienta que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. De este lado del mundo hablamos español y nos comunicamos con las personas en este lado del mundo. Nos comunicamos por medio del idioma español. Otros se comunican por medio del inglés. Otros se comunican por medio del portugués. Y así sucesivamente con cada idioma del mundo. Pero Dios ha decidido utilizar el idioma para comunicarse con los seres humanos. Uno de los primeros idiomas, por lo menos uno de los primeros idiomas conocidos por nosotros, con los cuales Dios se comunicó con la humanidad, fue a través del idioma hebreo. El idioma hebreo fue aquel que habló, al parecer, Moisés, Abraham, David, y todos ellos hablaron este idioma, el idioma hebreo. Y Dios se comunicó con ellos por medio de este idioma en particular. Pero surgió un problema, que muchos hebreos empezaron a emigrar a otros países. Y cuando empezaron a emigrar a otros países, la lengua del hebreo empezó a ser sustituida como una de las principales lenguas en el mundo por el griego. Entonces, muchas personas empezaron a hablar griego, incluidos los hebreos, y lo que tenemos entonces es una comunidad de judíos hablando griego. Por lo tanto, una de las primeras traducciones que se hizo fue del hebreo al griego, y es la traducción que conocemos como la traducción de la Septuaginta. Ahora, a partir de ahí se empezaron a hacer muchas traducciones a muchos idiomas del mundo, hasta llegar hasta lo que fue la traducción al español. Una de las primeras personas en hacer una traducción al español fue Francisco de Encinas. Francisco de Encinas fue una persona que tuvo la iniciativa de empezar una traducción al español. Después de ello, vinieron otros esfuerzos por traducir la Biblia al español, y tú y yo tenemos el privilegio de al día de hoy disfrutar de una de las versiones más conocidas en el español, que es la versión de Casiodoro, de Reina y de Cipriano de Valera, que fue la primera Biblia traducida completamente, o sea, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se tradujo al español. Tú y yo tenemos el privilegio de tener una Biblia en español. Y ahora no tan solamente tenemos una traducción, tenemos muchas traducciones, la NBI, la traducción lenguaje actual, tenemos la traducción, la Biblia textual, la Biblia latinoamericana, etcétera, etcétera. Tenemos muchas traducciones, pero déjame decirte que en otros idiomas la Biblia aún no está traducida. Eh, Podemos decir que en el mundo actualmente existen un número aproximado de 7.099 idiomas, de los cuales la Biblia ha sido traducida solamente a 700 idiomas de manera completa. Pero en muchos de estos idiomas que la Biblia no se ha traducido completamente, sí existen traducciones parciales. Al día de hoy muchos especialistas estiman que la humanidad en su totalidad tiene la Biblia en un 80%. Por lo tanto, queda un 20% en que la Biblia todavía no es conocida. Hay aproximadamente 6.000 idiomas a los cuales la Biblia no se ha traducido de manera total.
Y una de las cosas que vemos de importancia en la Biblia es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Una de las cosas que dice la Confesión de Fe de Westminster es que la Biblia es necesario que se traduzca a los idiomas del mundo para que todo el mundo le adore. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tú y yo tenemos una tarea muy importante, que es la de llevar el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, se deduce de esto que es importante y es muy necesaria la traducción a todos los idiomas del mundo. Entonces, de aquí, partiendo de aquí, hemos de decir que al mundo en el día de hoy tenemos mucha confusión en muchos aspectos. Tenemos confusión en aspectos políticos, en aspectos de familia. ¿Cómo voy a educar a mi familia? ¿Cómo puedo yo hacerle bien a mi prójimo? ¿Cómo puedo diferenciar el bien y el mal? ¿Cómo puedo yo tratar a mi esposa? Son preguntas que son respondidas de una manera satisfactoria y coherente únicamente en la Biblia. La Biblia tiene muchas cosas que los seres humanos necesitan conocer, y la principal de ella es su relación con Dios. La Biblia nos dice que la humanidad tiene un problema, y es que está separado de Él. La Biblia nos dice que el ser humano tiene un problema con Dios, pero también nos da su solución. La solución vino a través de un hombre llamado Jesucristo. Y es por eso que todo ser humano necesita conocer esta importante historia. Todo ser humano necesita conocer la Biblia en su idioma. Y contándoles un poquito acerca de la traducción al español, déjenme decirles que la traducción al español es una historia muy emocionante. Cuando yo la escuché por primera vez, fue una historia que cambió mucho mi manera de pensar y me abrió el panorama, me hizo sentir muy privilegiado. Pero déjame decirte que en un monasterio en Sevilla, en España, llamado Santiponce, se iniciaron los planes y proyectos para traducir la Biblia al español de manera completa. Y esto surgió, por lo menos como conocemos, surgió en la mente de un hombre llamado Casiodoro de Reina, aunque antes ya habían esfuerzos por traducir la Biblia, pero la más conocida es el esfuerzo de Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina inició este proyecto aun cuando la Iglesia Católica estaba persiguiendo a los cristianos que estaban tratando de llevar a cabo este esfuerzo. La Biblia en esos años, en los años 1500 aproximadamente, solamente, o oficialmente, la Iglesia Católica decía que la Biblia solamente se debía de leer en latín. Pero imagínate, todas las personas que no hablaban latín, personas de habla inglesa, personas de habla francesa, holandés, sueca, etcétera, etcétera, no podían leer la Biblia en su idioma vernáculo, y por lo tanto la Biblia no era conocida por muchos de ellos. Y lo que se le ocurrió entonces a muchos de esos traductores, específicamente a Casiodoro de Reina, fue llevar la Biblia en el idioma propio de España, que era el español. Entonces él inició esta traducción, se interesó, y lo que pasó fue que él tuvo que huir de Felipe II, que era el rey en ese entonces, que estaba persiguiendo a los que estuvieran haciendo la traducción de la Biblia. Y Casiodoro huyó para continuar con su proyecto. Y cuando él huye, se nos cuenta en la historia que los de la Inquisición, los que estaban persiguiendo a estos traductores, fueron al monasterio en Santiponce y se encontraron con mujeres, con niños, con hombres inocentes, y les preguntaron: ¿a dónde huyó Casiodoro?
Muchos de ellos pensaron que si delataban a Casiodoro, Casiodoro no podría llevar a cabo la traducción al español y muchas personas se quedarían sin conocer del mensaje de Dios. A lo que estas personas estuvieron dispuestas a entregar sus vidas con tal de que la Biblia fuera llevada a cada persona de habla hispana. Y fue así como en un día, se nos dice la historia, que en un día perdieron la vida aproximadamente 3,000 personas. Esta reflexión lo que me lleva a mí es que 3,000 personas perdieron la vida con el propósito de que tú y yo tuviéramos una Biblia en casa, en nuestro idioma, al español. Eso es solamente la historia de la traducción al español. Pero existen muchas otras historias como la de Tyndale, William Tyndale, que hizo una de las traducciones al inglés. Y existen muchas otras personas que hicieron traducciones a su idioma natal, que perdieron la vida de una manera horrible. Lo que yo quiero decirte en este momento es que la traducción de la Biblia es algo muy necesario para que todas las personas puedan adorarle, para que todas las personas puedan conocer, para que todas las personas puedan disfrutar de esa relación personal con Dios. Pero la Biblia todavía no existe en todos los idiomas del mundo. Los misioneros son personas que se dan la tarea de llevar a cabo el mensaje del Evangelio. Y tú no te pones a pensar muchas veces que los misioneros tienen una tarea ardua. Pero déjame decirte que la tarea de la traducción, la tarea de llevar a cabo el mensaje del Evangelio a todas las naciones no es propia de los misioneros solamente. Eso es algo que se ha malentendido. Muchas veces pensamos que el Evangelio solamente lo deben de llevar los misioneros a otros países y que nosotros estamos exentos de esa tarea, pero déjame decirte que estamos equivocados. Porque la tarea de llevar el mensaje del Evangelio a toda nación corresponde a cada cristiano. Eso implica que tú y yo tenemos esa responsabilidad. Pero los misioneros en particular, menciono aquí el nombre de misionero con aquellos que van a otros países o otros lugares y llevan el mensaje del Evangelio. Pero de una manera tú y yo debemos de hacer la tarea misionera también. Sin embargo, utilizar la palabra misionero en el sentido de que son las personas que están yendo a otros países a traducir, muchas veces no conocemos el trabajo que estas personas hacen, pero muchos de ellos tienen que traducir la Biblia a muchos idiomas en los cuales todavía no se conoce la Biblia. Muchos misioneros tienen que traducir el material a otros idiomas y es un trabajo arduo de aprender el idioma, de hacer un estudio de palabras, de hacer un estudio de lo que, de aquellas palabras que normalmente se utilizan. Porque, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. En los años anteriores, en décadas pasadas o años pasados o siglos pasados, la palabra navegar se utilizaba específicamente hablando del mar. Los marineros utilizaban esta palabra para hablar de cuando un barco estaba atravesando el mar, ¿no? Se hablaba de navegar en ese sentido. Y al día de hoy la palabra navegar ya no es utilizada estrictamente hablando o solamente en el mar. La palabra navegar ahora se utiliza también para hablar de la internet. Cuando tú abres una página o abres distintos tipos de páginas buscando información, se habla de navegar en la internet. Pero si nosotros hubiéramos llegado con la palabra navegar utilizada en el sentido del internet, aquellas personas que anteriormente vivían, ellos se hubieran quedado confundidos. ¿Por qué me hablas de navegar en la internet? Si esa palabra solamente se utiliza para hablar de los marineros, de los barcos, etcétera, etcétera, del mar. Y muchos de esos misioneros se tienen que dar la tarea de traducir la Biblia de tal manera que puedan entender el mensaje de Dios. Es una tarea muy difícil.
La tarea de la traducción implica mucho esfuerzo de conocer el idioma, de conocer la gramática, de conocer las ciencias que lleva implícito el trabajo de la traducción de un idioma. Y aunque este estudio he tratado de hacerlo no con el propósito de hacerlo en un lenguaje muy académico o en un lenguaje difícil de entender, sí quise contarte desde un punto de vista accesible para todos que la tarea de la traducción no se ha llevado a cabo en su totalidad, y la Confesión de Fe de Westminster nos dice que la Biblia debería de ser traducida en todos los idiomas vernáculos, es decir, el idioma propio de cada nación. Y esa tarea no se ha logrado, y es una tarea difícil, porque todo mundo tiene que apelar a una autoridad suprema. Y la autoridad suprema a la cual cada ser humano debería de apelar sería a una autoridad externa de la opinión humana. Y ese único libro que existe en la humanidad, que no es tu opinión, que no es mi opinión, que no es la opinión del político, que no es la opinión de mis papás, que no es la opinión de nuestro presidente, aquella autoridad autorizada por Dios, aquella autoridad a la cual cada ser humano debería de ir en busca de soluciones, es la palabra de Dios, es la Biblia. Por lo tanto, tú y yo nos podemos de alguna manera, nos podemos dar la tarea de relacionarnos con este trabajo. De alguna manera podemos ayudar a que la Biblia pueda ser traducida, y lo podemos hacer mediante la oración por todos los traductores que existen en el mundo. Se está planeando por muchas sociedades bíblicas de hacer el trabajo de traducción. Y creo que una de las maneras en que nos podemos relacionar con este tipo de trabajos es orando por todos los traductores del mundo. Otra de las cosas que podemos hacer es, de alguna manera, económicamente, nos podemos dar la tarea de financiar este tipo de proyectos con los traductores. Nos podemos involucrar de esta manera económicamente, y existen muchas otras maneras. Hay personas que se involucran en esta tarea de llevar a cabo la palabra de Dios en el idioma original. También, por ejemplo, hay personas que utilizan sus vidas en aprender un idioma nuevo, en aprender una cultura nueva, en tratar de aprender la gramática en particular de una nación, y con este propósito de traducir la Biblia. Hace poco yo me di a la tarea de estudiar el idioma griego. Bueno, he estado estudiando el griego desde hace mucho tiempo, pero hace poco yo quise repasar para tratar de bendecir al pueblo de Dios, porque cuando tú aprendes el idioma original de la Biblia, tú puedes ver un poco más claro las escrituras. No quiero decir que todos estén obligados a leer griego, y es por eso que muchos traductores se dan la tarea de traducir el idioma para que cada persona pueda leerlo en su idioma. Pero aquellos que leen el idioma original de la Biblia, el hebreo o el griego, por poner un ejemplo, es como que si estuvieran viendo una película a color en la pantalla. En cambio, aquellas personas que no saben leer el griego y el español, es como si vieran una película en blanco y negro. Están viendo la esencia de la película, están viendo lo más importante de la película, pero no pueden verla todavía en sus diferentes matices hablando de color. Por lo tanto, aquellas personas que se involucran en la tarea de la traducción necesitan mucha ayuda. Necesitan el esfuerzo tuyo y mío, ya sea en la oración, ya sea en lo económico, o ya sea dando tu vida para que sea posible la traducción de las escrituras a todos los idiomas. Así que creo yo que el propósito de este estudio
es animarte a que reflexiones, a que en el mundo se necesita todavía la traducción de la Biblia a muchos idiomas, en los cuales tú y yo tenemos la responsabilidad de participar de alguna u otra manera. Así que te dejo con esto y espero que esto te anime a participar de alguna manera en la traducción de la Biblia. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.